Pues a mí me parece una maravilla. Mira, yo vengo de Madrid, llevo 5 horas en un coche, pero me da lo mismo y además me vuelvo después de la feria otra vez a Madrid. Pero todo compensa, hay que mantener viva la cultura. Vosotros mejor que nadie sabéis que durante el terrible confinamiento que hemos tenido, muchas personas han encontrado en los libros, en la literatura, cobijo y ánimo y manera de matar, entre comillas, el tiempo, y eso hay que devolvérselo a los lectores, a la gente que lleva cultura y a todo el sector, porque todos estamos en el mismo barco, hay que remar a favor y yo estoy encantada que no se suspendan más ferias de libro. En Madrid, por ejemplo, la hemos tenido que suspender 2 veces, desgraciadamente, y creo que vamos a peor. Pero bueno, y Sant Jordi también este año, ya lo sabéis. Así que Badajoz resista y que se haya podido celebrar la Feria del Libro de Badajoz. Yo estoy feliz y compensa todos los... Bueno, sacrificios tampoco ha sido ninguno, venir en coche. Así que muy feliz, muy contenta y deseando volver el año que viene también. Postales del Este es una historia sobre el poder liberador de las palabras, el poder liberador y sanador, que además en los tiempos que vivimos yo creo que viene bien. Este año se conmemora, como sabes, el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz-Birkenau por parte del Ejército Rojo. Y qué mejor que hacerlo con una historia ambientada en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau y protagonizada casi exclusivamente por mujeres, porque es verdad que todas las historias del Holocausto que nos han contado, todas las historias que hemos leído y visto sobre Auschwitz, casi todas las protagonizan hombres y mucha gente no sabía que había un campo especial para las mujeres que estaba gobernado por mujeres y tiene 2 grandes protagonistas, Postales del Este, una buena y otra mala, porque Auschwitz, aparte de un museo de la condición humana, es una historia de buenos y de malos. La neutralidad ahí no cabe, como en casi ninguna guerra. Y está protagonizada por María Mandel, que son 2 personajes reales. María Mandel, que fue la jefa de campo de Auschwitz-Birkenau, que con apenas 30 años se convirtió en la mujer más poderosa de Auschwitz y casi de la Alemania nazi. Y fíjate cómo sería que sus propios compañeros varones la llamaban la bestia. Fue responsable de más de 500.000 de asesinatos, sobre todo mujeres y niños, porque tenía una especial obsesión con quitarle la vida a las mujeres judías y a los niños judíos. Y la otra gran protagonista, yo creo que la verdadera protagonista, es una prisionera de Francia, es una prisionera francesa que llega en septiembre de 1943 al campo de Auschwitz y, bueno, por su belleza, porque conoce varios idiomas y porque tiene una caligrafía perfecta, se convierte enseguida en la mascota tanto de María Mandel como de Joseph Mengele. La relación que se entabla entre las dos y, por supuesto, contar cómo fue la vida y la muerte en el campo de concentración de Auschwitz es lo que vertebra la historia de Postales del Este. Claro, porque ella decide llevar su particular resistencia dentro del campo de Auschwitz, haciéndose con fotografías y postales que encontraba en los equipajes de los deportados y escribiendo en su reverso los nombres y los apellidos y algunas historias de las personas que estaban siendo asesinadas en las instalaciones de Auschwitz-Birkenau, tanto en los hornos crematorios como en las cámaras de gas. No podía salvar las vidas de esas personas porque era imposible, estaban los nazis, pero sí podría salvar su memoria, su identidad, su existencia, que era lo que los nazis también querían arrebatar. Acordaros que nada más llegar al campo de Auschwitz, lo primero que hacían era arrebatarles el nombre y tatuarles un número en el brazo. No solo querían matarles, sino matar su historia, matar su identidad, matar su memoria, matar la idea de que un día existieron, que un día fueron. En un momento de la novela, Joseph Mengele recuerda que su gran esperanza es que dentro de muy pocos años no quedara en el mundo ningún judío, que fueran historia. Y si no podían dejar ningún documento que acreditara esa historia, para ellos, para los nazis,
mucho mejor. De todas maneras, las postales son reales. Todo lo que aparece en Postales del Este, tanto personajes como especialmente lo que se cuenta, existieron de verdad. Por ejemplo, las postales, es verdad que sobre todo María Mandel era la encargada de entregar postales a los recién llegados para que escribieran a sus familiares, pero eran mentiras con matasellos, eran una trampa, porque lo que querían las SS es que en esas postales los recién llegados escribieran, sin ellos saberlo, los nombres de sus familiares, para que así ellos, los nazis, pudieran ir a detenerlos, a deportarles y a matarles. Es decir, que las postales muchas veces muchas veces no, casi siempre cuando salían del campo de Auschwitz-Birkenau, los remitentes ya estaban muertos desde hacía semanas, si no meses. Yo creo que todos los autores que pasan por nuestra vida, incluso aquellos que no nos han gustado mucho o aquellos libros que creemos nosotros que no nos han gustado mucho, siempre que dejan algo de pozo en ti. Aquí sobre todo hay mucha documentación, hay mucho trabajo cuando me preguntáis cuánto he tardado en escribir este libro, en documentarme para escribir Postales del Este, yo os digo medio en broma, llevo toda la vida, porque yo siempre me he sentido muy atraída por la historia de Auschwitz, por lo que pasó en el Holocausto. Pues entonces ya venía con trabajo hecho. Todo lo que vives, todo lo que experimentas, todo lo que lees, siempre se queda contigo a la hora de escribir. No de una manera consciente, pero sí inconsciente. Pues yo me siento muy bien, sobre todo si funcionan bien, si lo hacen bien y, por ejemplo, con Un Burka por Amor, que lo hicieron en 2009, la teleserie, pues fue la ficción más vista de A3 Media en el 2009 y tuvo 4,5 millones de espectadores. Se respetó el espíritu de la historia, se respetó el espíritu de la novela y a mí me da mucha alegría. Ahora Mediaset está preparando La Infiel, esta historia sobre la captación de mujeres occidentales por parte del terrorismo yihadista, y espero que funcione igual de bien y ojalá pues se puedan hacer otras muchas más, Postales del Este, por ejemplo, que es el tema del Holocausto. Es verdad que siempre nos interesa mucho, aunque no sabemos tanto como pensamos. Yo incluyo en Postales del Este 2 anexos. En uno de ellos, pongo algo de información y a mí me sorprendió mucho saber que el 30% de los europeos, esto viene porque nos pensamos muchas veces que sabemos más del Holocausto de Auschwitz de lo que pensamos, el 30% de los europeos conoce poco o nada de lo que pasó en Auschwitz. 1 de cada 3 jóvenes desconoce que existió Auschwitz y que existió el Holocausto. Y en Estados Unidos es aún peor. En Estados Unidos el 40% de los estadounidenses no le hables del Holocausto porque no tienen ni idea. Y el 60%, 66% creo que es de los millennials, que esto sí que es un dato preocupante, porque son los jóvenes que van a construir el futuro, no saben ni quién fue Hitler, ni qué pasó en el Holocausto, ni dónde está Auschwitz o qué fue Auschwitz. Eso es un gran problema, porque es verdad que Auschwitz se clausuró hace 75 años, pero todo aquello que provocó Auschwitz, es decir, el odio, la intolerancia, el racismo, el antisemitismo, todo eso no murió con Auschwitz. Eso no quedó enterrado en la tierra de Auschwitz, como las tarjetas, como las cartas. Eso sigue latente en la condición humana y sigue latente en nuestro tejido social. Por eso hay que conocer muy bien la historia, hay que saber lo que pasó para no repetirlo. Y cuidado con las explosiones de odio, de intolerancia, de racismo, porque en cualquier momento, como bien dijo Primo Levi, que es la frase que abre Postales del Este, ocurrió, en consecuencia puede volver a ocurrir y puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Por casualidad, yo he visitado el campo de concentración, el museo de Auschwitz-Birkenau, no sé si 10 o 12 veces en mi vida. Yo, por cierto, recomiendo que al menos una vez en la vida hay que ir al museo de Auschwitz, porque además lo llevan muy bien, todo con respeto. Y en una de esas visitas yo encontré algo que no había encontrado en las anteriores, y es la fotografía de María Mandel en un gran panel que había colocado en una de las paredes. El panel tenía unas 50 o 60 fotografías de las personas con más poder en Auschwitz, de las SS.
todos eran hombres con sus uniformes de las SS y solo había una mujer, que era María Mandel, que aparecía vestida con su blusa blanca. Y me llamó tanto la atención que, sin pensar en ningún proyecto de novela ni nada, pues me acerqué, vi la fotografía. Además era una mujer pues joven, porque con apenas 30 años ya fue jefa de campo de Auschwitz-Birkenau, guapa, rubia, con ojos azules, extremadamente joven. Y bueno, cuando descubrí su historia dije, uy, esto es demasiado bestia, como la llamaban a ella, la bestia, para que la gente no conozcamos más sobre este personaje. Y así es como llegó. Y en esa misma visita me contaron la historia de que muchos prisioneros llegaron a escribir cartas, mensajes, postales también, y enterrarlas en la tierra, bajo el suelo de Auschwitz-Birkenau, porque ellos estaban convencidos de que todos iban a morir y su gran miedo es que la gente no supiera lo que en ese lugar había pasado. Así que decidieron enterrarlo en el campo con la esperanza de que algún día alguien levantara esa tierra y el mundo conociera lo que los nazis habían hecho. Y de hecho, entre 1945 y 1980 esa tierra se levantó y se descubrieron las postales, los mensajes, los informes, fotografías también de muchos prisioneros, mapas que ellos mismos dibujaron para explicarle al mundo, para explicarnos a nosotros lo que los nazis habían hecho allí, cómo funcionaban los hornos crematorios, las instalaciones de las cámaras de gas. Y gracias a esa documentación, a ese testimonio, conocemos parte de lo que pasó allí. Así que esas dos experiencias fueron las que me llevaron a escribir Postales del Este.